Muy buenas tardes a todos, Baruch Hashem, gracias. Tanto bendito sea por este momento. Y sabemos, ¿verdad? No sé a cuántos le pueden interesar este shiur, este estudio que vamos a estudiar ahora. Pero es muy interesante. Y uno de los puntos que uno, como seres humanos, debemos de siempre tener presente es aprender a conocer. Cuando conocemos, podemos salir no solamente de la ignorancia, podemos también defendernos, ¿sí? De ella, ¿sí? Entonces, no solamente salir, también defendernos, ¿sí? Si vemos en la historia, en los tiempos, ¿verdad? De historias pasadas, vemos como personas le han arrebatado sus casas, terrenos, la vida entera, ¿sí? Por no saber leer y escribir. Hoy día muchas personas han perdido sus trabajos porque no conocen la tecnología, ¿sí? Y entonces, como seres humanos pensamos que todo va a ser igual, que nada va a cambiar, el único que no cambia es Dios, pero la civilización, la humanidad sí cambia. Entonces, es muy importante que conozcamos cómo crecer y cómo ir, ¿verdad? Desempeñarnos en todo lo que va, ¿verdad? Todo el transcurso, siempre y cuando sea algo para ayudarme a crecer y elevar mi vida espiritual, ¿sí? No solamente mi vida personal, también mi vida espiritual que tienen que ir juntos, ¿sí? Entonces, sabemos que el día de ayer comenzó perdón, el día ayer fue el 8 de TV, ¿sí? Hoy estamos al 9 de TV, mañana, esta noche ya comenzamos el 10. Ayer fue el 8 de TV y son tres ayunos, básicamente, pero no voy a hablar del ayuno, ¿sí? Son ayunos que se hacen en estos 3 días, 8, 9 y 10 de TV, pero el 8 de TV vemos cuando la toira fue traducida del hebreo al griego, ordenado por el rey Tamai, ¿sí? Entonces, hay un tema muy interesante que encontré en Nosotros en el Tiempo, un libro muy hermoso, y me gustaría compartirlo con ustedes y saber la importancia de tener mucho cuidado cuando uno toma cualquier Biblia, ¿no? Bueno, ¿sí? Cualquier Biblia, sobre lo que la gente conoce, lo que es Toira, pero le llaman Biblia, muy bien. O Tanaj, vamos a ponerlo así, ¿sí? Entonces, ya sea en los libros de los profetas, ya sea en el libro, ¿verdad? Del Tanaj, de la Toira, de la Biblia, ¿sí? So, que sea algo que esté correctamente tus traducciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, sabemos que las personas, los no judíos, no tienen esa capacidad, ¿sí? No tienen la capacidad de poder interpretar e entender la Torah o entender la Biblia, ¿sí? Inclusive ni los libros profetas, ¿sí? Malinterpretan todo, porque en el español hay muchas formas de poder mencionar algo, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero igual que en inglés, creo que en otros lenguajes me imagino que también. Pero lo que es el Lashon HaKodesh, la lengua sagrada, no. La lengua sagrada es algo que no se puede, no se compara a todas las demás lenguas, ¿sí? Por eso dice que hay 70 lenguas, pero no habla de las 70 naciones, pero no habla, por ahí entiende, de el Lashon HaKodesh, que es la lengua de Dios, ¿sí? Entonces, así fue creada la creación y así fue creado la toira y así fue creado el alma, la neshama de los Yehudí, que no es la misma neshama. ¿Sí? Yo pensaba que sí, un momento atrás, pero no es la misma neshama que la neshama que tienen los no judíos. ¿Sí? Es una neshama especial, ¿sí? Un alma especial, preparada para poder adquirir la toira, porque sabemos que el pueblo judío no fue inventado, ¿sí? De la noche a la mañana. Hashem tenía ya preparado todo la maqueta, es decir, todo el panorama, todo lo que iba a hacer.
¿sí? Así cuando un arquitecto prepara todo, ¿verdad? Una maqueta y vemos todo el complejo ya armado, ¿sí? Lo que va, dónde va a estar esto, dónde está lo otro, ¿sí? Así, ¿sí? Es arquitecto del universo. Entonces ya estaba todo planeado y él separó al pueblo judío de las naciones, ¿sí? Así como el corazón está separado, ¿sí? Si vamos a ver, el corazón está aquí, a la izquierda, está separado de todo el sistema del cuerpo, ¿sí? No está pegado hacia nada, ¿sí? Muy bien. Así que vamos a ver lo que dice, ¿verdad? El tema es un acto de Dios, y sabemos que es un acto de Dios en aquel momento cuando el rey Tamai ordenó a 72 sabios a cambiar, a traducir, no a cambiar, a traducir, perdón, la Toira en hebreo al griego. Dice que la tarea que el Tamay impuso a los 72 sabios estaba más allá de la capacidad humana. La toira está escrita de una forma tal que su contenido da lugar a una amplia gama de interpretaciones, como el martillo que quebranta la roca en pedazos. Eso lo encontramos en Jeremías 23-29. Y fue entregada, sí, a los judíos junto con los lineamientos necesarios para poder interpretar correctamente sus palabras, oraciones y letras, y a partir de ello obtener la gran variedad de significado que ésta encierra. Por eso, a Kadosh Baruj Hu le concedió, ¿sí? Sabemos que todas las generaciones, toda la creación habrá hebreo, y no la supieron cuidar el hebreo. Hashem no le entregó la toira a ninguno en aquel tiempo, ¿sí? La toira sí, estaba la toira oral, pero no estaba todavía la toira escrita, ¿sí? La Torah escrita iba a ser entregada a aquel que se la mereciera, ¿sí? Y iba a ser entregada por la misma boca de Dios, que eso lo vimos en Monte Sinaí. Entonces, aquel que se la mereciera, ¿sí? Porque la Torah abraza a aquel que realmente la abraza, ¿sí? No, no abraza a cualquier persona, sino a la alma especial, ¿sí? Y sabemos que dentro de las naciones hay personas que son descendientes judíos, ¿sí? Ya sea quien de generaciones, ¿verdad? Generaciones pasadas, que por algún sentido u otro, ¿sí? Se desviaron o perdieron o se ocultaron su identidad judía, ¿sí? Pero a cada brujo sabe quiénes son, ¿sí? Y eso a cada brujo sabe quiénes son. Muchos, ¿verdad? Buscan la conversión, muchos no, ¿sí? Pero aquí, ¿verdad? Lo que importa es cómo tú te comportes delante de cada brujo, ¿sí? La conversión, muy bien, te hace judío, pero una persona, aunque es judía, nació judía, es judía, ¿sí? Aunque no lo sé, ¿sí? Pero no quiero entrar en ese tema ahora, ¿sí? Quiero en que nos enfoquemos, ¿sí? En lo que vemos que la persona, el Yehudí, está preparado, es una Neshama que está preparada especial porque se le entregó la toira, y sabemos, como le expliqué, que la toira, el lenguaje, los lenguajes fueron cambiados porque desde el momento de Babel, porque no supieron valorar la lengua sagrada, la Shana, ¿sí? La lengua de Akadosh, ¿sí? Entonces, vemos que todas las demás lenguas se pueden unir con otras y podemos ¿verdad? Que forman dialecto. En el hebreo, no. En el hebreo sí se puede modernizar las letras y todo, ¿sí? ¿Verdad? Pero no es una cosa que cambie. La lengua sagrada de Dios no cambia. Y por eso todo Yehudí habla hebreo, y también, incluso la persona cuando vas de conversión, tiene que aprender a leer hebreo, ¿sí? No que lo entienda, pero por lo menos lo pueda leer, ¿sí? Porque cuando se va a la sinagoga, el Beit Knesset, se hacen los rezos, ¿sí? En hebreo, ¿sí? Claro que es importante que lo entienda, pero para hacer la conversión lo más requisito es que lo pueda leer, ¿sí? Algo que no todo el mundo puede lograr, ¿sí? Porque ahí necesita la ayuda de cada grupo. Es complicado, ¿sí? Es complicado porque va uno, ¿verdad? Uno no tiene vocales, y cuando hay vocales, pues hay unas que son dos a o tres. Es un poquito complicado, no quiero entrar en el punto ahora, ¿sí? Bueno,
hijos. Entonces, vemos que, Baruch Hashem, gracias Hashem. Entonces vemos que en contraste, aquel que traduce la Torá a una lengua extranjera encontrará que no existe ningún idioma con medios de expresión tan ricos en connotaciones múltiples como lo es el Lashon HaKol. El Lashon HaKol no tiene palabras malas, es santo. ¿Sí? Por eso acá Baruj Hu nos dice, no mezclemos la Kedusha con la Tumá, no mezclemos la impureza con la santidad, con lo puro. ¿Sí? Por eso vemos que Akadosh Baruj Hu no mezcló, ¿sí? No mezcló el pueblo de Israel con las demás naciones, en términos de que de la forma de vivir hacia Dios. ¿Sí? Nos dio reglas, nos dio instrucciones, como un rey que le da reglas, instrucciones y normas a su pueblo. ¿Sí? Y el pueblo necesita acatarlas. Y más en este caso, que es el rey de reyes, ¿eh? El santo bendito sea. ¿Sí? Entonces, podemos ver ¿qué hace entonces un traductor cuando va a hacer esto? Debe renunciar a todo intento de transmitir los niveles homiléticos, alegóricos y místicos inherentes en cada palabra y proporcionar apenas una versión literal del texto. Quien traduce la Torá a una lengua extranjera la transforma en un recipiente vacío. ¿Por qué? Porque no son las mismas palabras. Ahora mismo yo puedo decir pecado y no es pecado, porque averot o verat, que es transgresión, que es la palabra más cercana, ¿sí? No tiene nada que ver con pecado, ¿sí? Entonces, por eso, a veces vamos a ver personas que discuten y entran que maloque en unas pequeñas discusiones en términos de esto. Porque, bien, de lo mismo que el Geinón no tiene que ver nada con el infierno, ¿sí? Pero en la palabra infierno, ¿sí? Lo mismo con fe no tiene nada que ver con emuná, ¿sí? Porque la fe en español es como yo tengo fe que algo va a ocurrir, pero si no ocurre ya no tengo fe. Entonces eso no es fe, ¿sí? La emuná tiene poder, tiene potencia, tiene realmente una palabra que la shonakoide es una palabra santa. Eso no lo puedes mezclar con lenguaje que es la shonara, ¿sí? Que es la lengua que habla el mal, ¿sí? Una lengua impura, ¿sí? El español, nos gusta o no, el inglés, el francés, todos son lenguas impuras, ¿sí? ¿Bien? Por eso, las personas necesitan que las personas los no judías necesitan que purificarse, ¿sí? Porque están alejados de Dios, están alejados de la Torá, están alejados de las leyes, ¿sí? Por cierto punto otro que le han enseñado cosas, ¿sí? De otras religiones, de otras creencias, y claramente, pues aquí vemos que no conocen porque no tienen, la cambiaron todas las traducciones, ¿sí? Cuando cambiaron al español lo hicieron a su forma, pero sin inspiración divina. Recordemos que la Toira en hebreo fue que el Sefer Toira fue escrito que por inspiración divina, por inspiración hacia Moshe Rabbeinu. Cuando la persona no tiene una inspiración divina, no puede traducir las cosas y no puede inclusive entender la Toira, ¿sí? Por eso necesita a un maestro que se cuide también. ¿Por qué? Porque para uno recibir el Ruach Kodesh, ¿sí? Una inspiración divina, la persona necesita cuidar mucho su relación con la Kadosh Baruj Hu. Si no, se va, ¿sí? Se pierde. Muy bien, Hazbe Shalom. Muy bien. Entonces, por eso vemos que hay muchas confusiones, ¿sí? En la actualidad y en el pasado de personas que por punto u otro, sin entendimiento y conocimiento,
comenzaron a traducir cosas y a poner, ¿verdad? A pensar, a escribir cosas en español a su modo, pensando que eso mismo es lo mismo que se refiere al hebreo, ¿sí? Y no pueden, ¿verdad? No es, ¿sí? Muy bien. Por eso a cada uno le dice al pueblo judío, ser santo como yo soy santo, ¿sí? Y nos bendijo, ¿sí? Algo que no hizo con las demás naciones, ¿sí? Algo que no hizo con las demás naciones. Por eso, a través de ti serán benditas todas las naciones, ¿sí? Porque eres un pueblo consagrado para un pueblo de Cuaní. A pesar, mire algo interesante. Si vamos a mirar cuando Akadosh Baruj Hu nos, ¿verdad? Nos introdujo en Canaán, mencionó que todas, ¿verdad? Que no hiciéramos nada como esas naciones que fueron vomitadas. Pero en nosotros no fuimos vomitados por la tierra, ¿sí? Nosotros fuimos exiliados para que podamos valorar el fruto de la tierra, para que podamos valorar el servir a Dios, ¿sí? Para que enfrentemos la realidad. Eso es lo que tú quieres vivir entre las naciones, vamos, y vas a vivir entre las naciones, ¿sí? Te lo voy a dejar permitir. Pero tú mismo vas a ¿qué? A lamentarte de haberlo querido, ¿sí? Entonces, pero sí, a cada brujo en su gran misericordia nos va a retornar. Así que mire cómo es, ¿sí? A cada brujo nunca, ¿sí? Va a despreciar, va a rechazar a su pueblo, ¿sí? Y a través del pueblo de Israel, que fue que para que enseñara a las naciones cómo debemos de servir a Kadosh Baruj Hu. Pero sabemos que no es para todo el mundo de las naciones. Por eso dice que hay justos entre las naciones. Pero no dice que todos son justos. ¿Sí? Porque recordemos que el mundo venidero hay que trabajar. Y muchos no están dispuestos a sacrificar el mundo, este mundo lo van a hacer por el mundo venidero. Muy bien. Entonces, quien traduce la Torah a una lengua extranjera, la transforma en un recipiente vacío, como le mencioné. Imaginémonos cuán difícil es para la persona que ama la Torah y reconoce su grandeza exponer solamente una versión literal. Entonces ponen, ¿sí? Han traducido las traducciones en una forma literal, ¿sí? No una forma diferente, no una forma espiritual, sino literal, ¿sí? Y vemos que a veces aún una traducción puramente literal puede llevar a distintas interpretaciones, pues una misma palabra puede traducirse de varias maneras, ¿sí? En cambio, en hebreo, es algo, cuando es literal, ¿sí? Se puede traducir en diferentes interpretaciones, ¿sí? Tiene diferentes maneras de traducirse. En español tiene varias formas de mencionar algo que es relativamente lo mismo, ¿sí? O se asemeja a algo. Así que, ¿qué versión ha de ser utilizada? Y si varios traductores están abocados a una misma obra y no tienen la oportunidad de consultarse unos con otros, el trabajo resulta mucho más complejo aún. Así que es casi imposible que la versión escogida por uno de ellos sea igual a la de su colega. Así que cuanto más improbable es que todos los traductores produzcan versiones idénticas si hay 72 personas trabajando simultáneamente y por separado sobre un mismo texto. Además, en la Torah hay muchos versículos que de ser traducidos literalmente podrían ser fácilmente malinterpretados por los gentiles, quienes en consecuencia tergiversarían o menospreciarían su contenido, ¿sí? Como se ve hoy día. Para evitarlo, se debe incluir explicaciones o alterar la traducción literal de modo que la genuina intención de las palabras resulte clara y comprensible para ellos. ¿Cómo entonces es posible que 72 sabios con puntos de vista diferentes lleguen a la misma conclusión? Entonces vemos que son 72 sabios que el rey Tamai, ¿sí?
Talmai, perdón, ordenó que tradujeran que ellos se unieran para traducir la toira en el lenguaje griego, que esa fue la primera vez que se tradujo la toira, ¿sí? Pero son 72 personas diferentes con puntos diferentes, ¿sí? Que inclusive Dios hizo a la persona con esa versión diferente, ¿sí? Para que pudieran llegar llegar a una misma conclusión. Entonces, si los distintos sabios hubieran producido cada cual una versión diferente, ello no habría disminuido la importancia de su trabajo a los ojos de los demás judíos. ¿Sí? Pues tenemos por norma que tanto esta como aquella son palabras de Dios, del Dios viviente. ¿Sí? Ya, así como dice el 1 Samuel 2:3, ya que Él es Dios de todo saber. ¿Sí? Así que Él creó individuos con puntos de vista y opiniones divergentes, ¿sí? Pero todos son de su creación, ¿sí? Ahora, sin embargo, a los ojos del mundo gentil, ¿sí? Dentro del pueblo judío, eso se puede ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una Neshama especial, ¿sí? Que estamos esperando. Acá los brujos nos dio que las herramientas, ¿sí? Los lineamientos necesarios para poder interpretar las palabras, las oraciones y letras, ¿sí? De la Torah. Pero ¿qué pasa con las personas que no son yehudí? ¿Sí? Por eso hay muchas personas que no comprenden, porque se basan en su Biblia, en su versión, y claramente no pueden comprender, ¿sí? Con claridad el mensaje que dice la Torah, y cualquier persona los engaña, ¿sí? Diciendo porque se basan por lo mismo, ¿sí? Porque se basan por lo mismo. Por eso es muy importante la inspiración divina, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde me quedé? Ahora, sin embargo, ¿sí? A los ojos del mundo gentil, cualquier disciplina lo hubiera llevado a mofarse tanto de la Torah como de los sabios que la tradujeron, como se ve hoy día. Hubieran arribado a la errada conclusión de que el desacuerdo entre los sabios constituye evidencia de que la Torah no es auténtica, pues comparan al Creador con su creación, ¿sí? Así como el ser humano es imposible que de dos posturas diariamente opuestas puedan ser verdaderamente al mismo tiempo, lo mismo crece en el mundo gentil, sucede con Dios, ¿sí? Así que vemos que el pedido del Talmai a los sabios y la manera en que los obligó a trabajar evidencia que su verdadero propósito era inducirlo a producir versiones diferentes que luego podrían utilizar para denigrarnos, ¿verdad? Para denigrarlos, ¿sí? Así que fue por esta razón que los sabios recibieron una colosal asistencia divina, ¿sí? Y todos llegaron a las mismas conclusiones respecto de los lugares donde deberían realizar cambios en el texto o su matriz, plasmando el versículo que expresa en el Salmo 33:8, tú has quebrado los dientes de los malvados, ¿sí? Por eso una persona que es malvada no puede recibir inspiración divina y no puede entender la Torah, ¿sí? Cuando una persona abraza la Torah es para cambiar, para servir a Dios, ¿sí? Si no, la Torah va en contra de la persona, entonces juzga a la persona. Pero cuando la persona quiere cambiar, quiere servir a Kadosh Baruj Hu, abrir su corazón, su alma, la Torah se apega al alma, ¿sí? A cambio a la persona. ¿Por qué? Porque recibe una ayuda especial de Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Recibe una ayuda especial de Kadosh Baruj Hu. Así que por eso vemos que hubieron cambios en la traducción, ¿sí? En el primer versículo de la Torah escribiendo, Dios creó en el principio, Elohim ba Bereshit, en lugar de en el principio creó Dios, Bereshit ba Elohim, para que nadie pensara que Bereshit es el creador, ¿sí? Para que nadie pensara que Dios creó, dice Dios creó en el principio, ¿sí? Elohim ba Bereshit, ¿sí? En lugar de escribir en el principio creó Dios, para que no pensaran que Bereshit bara Elohim, ¿sí? Para que no pensaran que Bereshit es el creador,
¿sí? Haré al hombre en lugar de hagamos al hombre, ¿sí? También. Eso es lo que vemos cuando hay una mala traducción. Por eso es que las personas piensan que, ¿entiendes? Cuando dice hagamos al hombre, ¿sí? Las personas piensan que Dios está hablando con quién? Con personas como humanos, ¿sí? Como si fueran dioses, ¿sí? Muy bien, entonces dice, haré al hombre en lugar de hagamos al hombre en Génesis 1.26 para que no se pensara que existen dos dioses, ¿sí? Muy bien, para que no se pensara que existen dos dioses o otros dioses, ¿sí? Porque si yo lo leo en español, hagamos al hombre, estoy viendo que Dios está hablando con, ¿qué? Con otras personas, ¿sí? Inclusive hay sabios que mencionan que Dios estaba consultando con los ángeles. Es una forma de que para enseñarnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros que debemos siempre consultar, ¿sí? Pero sabemos que Dios no necesita consultar a nadie porque Él, ¿verdad? Es más sabio que los mismos ángeles, ¿sí? Su sabiduría es infinita, no tiene principio, tiene fin, ¿sí? Pero nos enseña que siempre debemos de consultar, no debemos de tal vez que pensar que somos más sabios que los demás, siempre debemos de consultar, siempre debemos de pedir, ¿verdad? Consejos, ¿bien? Entonces, el otro punto, la otra traducción que se cambió para que las personas no la interpretaran con una imagen y una semejanza en lugar de a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que no igualen al hombre creado con su creador. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en el mundo no judío, ¿sí? El mundo gentil, que piensan que Dios tiene forma como el hombre, ¿sí? Dios no tiene forma, Dios es un espíritu, inclusive nosotros somos un espíritu, nosotros estamos dentro de este cuerpo, pero cuando partimos de aquí ya dejamos de tener forma. Así Jacalobru, así no tiene forma, ¿sí? Y tampoco puede tocar la tierra, porque la tierra está impura, por eso mandaba Malach, ¿sí? Y hablaba desde el cielo, ¿sí? Porque él no puede tocar un lugar impuro. Muy bien. Si hacían tocar el lugar impuro, se terminaría todo, porque su pureza realmente no la podemos soportar, ¿sí? No la podemos soportar, por eso es que cuando a Kadosh Baruj Hu, le habló de la espalda para que Moshe, para que lo podamos entender, porque si no le pongo algo, ¿sí? No está hablando de la espalda que Dios tiene un cuerpo, ¿sí? Sino le está hablando de su gloria, ¿sí? De todo su conocimiento, de todo, ¿sí? Moshe Rabbeinu por eso bajó con esa luz brillante, porque vio la gloria de Dios, no un rostro ni un cuerpo, sino vio la grandeza de Todopoderoso, ¿sí? Entonces, cuando las personas piensan que Dios, ¿sí? Tiene forma de hombre, está realmente haciendo herejía, está realmente haciendo idolatría, por eso es que hay tanta idolatría y por eso hay tantas personas que están sufriendo y pasando hambre y pasando problemas, porque no se dan de cuenta que esa cosa o eso que están creyendo, ¿sí? Le está trayendo calamidad y le está arrebatando realmente la bendición, ¿sí? Pero como dice Akadosh Baruj Hu en los libros sagrados, en los salmos, aquel, ¿verdad? Así como es aquel que cree en lo que no escucha, lo que no ve, lo que, ¿sí? Que no habla, no camina, así también es aquel que, ¿sí? De yeso y de piedra, así que no entiende, ¿sí? No puede comprender, ¿sí? Entonces, como confía en eso, ¿verdad? Que en eso que confía, que le ayude. Pues tú no dices que confías en eso, que te dé de comer, que te dé salud, que te bendiga. Como no te va a bendecir, no te va a hacer nada, ¿sí? Pues claramente, por eso muchos utilizan muchas cosas, si creen en otras cosas, debe de creer en el amor del universo, ¿sí? Por eso vemos en muchas, ¿verdad? En personas cristianas, ¿sí? Que creen en un ser que dicen que es Dios, ¿sí? Hay personas que dicen que es el Mesías, ¿sí? Pero hay personas que dicen que es Dios, ¿sí? Entonces, ahí tienen el problema, pero no quieren entender, ¿sí? Tienen ser, ¿verdad? No tienen problemas siempre, tienen por aquí, tienen acá. ¿Por qué? No tienen conocimiento, ¿sí?
no saben ni cómo tan siquiera, porque vas a una iglesia y la iglesia por allá los domingos, ¿sí? Como decimos, mi padre dice los dominguitos, ¿sí? Para los domingos allá saliste, te iriste a la playa, te fuiste a pecar, saliste en un lugar santo y te fuiste a pecar. Entonces ahí tú ves cómo no le dan la importancia, porque ellos mismos no creen en lo que dicen, ¿sí? Muy bien. Entonces, tampoco tienen ese conocimiento, se pasan hablando mal de los demás, hablando de flashonará, envidiando, eso porque no trabajan, ¿sí? No trabajan, ¿sí? No tienen ese conocimiento, ¿sí? Es como una persona analfabeta que le arrebatan todas las bendiciones porque no sabe leer ni escribir, ¿sí? Muy bien. El próximo. Y acabó Dios en el sexto día, en lugar de en el séptimo día, Génesis 2:2, para que no dijeran que Dios trabajó en Sabbat, ¿sí? Porque eso, ¿verdad? También sucede. Varón y hembra lo creó en lugar que de los creó. Génesis 5:2, por temor a que se dijera que originalmente fueron creados dos cuerpos separados. So, aquí estamos hablando de la inspiración divina que Akadosh Baruj Hu hizo con estos 72 sabios. Esos no fueron los 72 sabios que inventaron estas traducciones. Eso fue Akadosh Baruj Hu que los ayudó para que pudieran hacer estas traducciones. Porque Akadosh Baruj Hu sabía cómo el gentil ¿sí? Porque no tienen, ¿sí? Conocimiento, los alineamientos, no tienen las herramientas para conocer, ¿sí? Baruch Hashem que hoy día están aprendiendo. Sí, mucho, ¿verdad? Ahora, el próximo. Ahora pues descenderé, confundiré su lengua, ¿sí? Que eso fue en Babel, en Génesis 11:7. Así que le escribieron ahora pues descenderé y confundiré su lengua en lugar de descendamos y confundamos. ¿Sí? Así que aquí vamos aprendiendo cómo las personas cuando traducen utilizan, si no tienen una inspiración divina, una ayuda divina especial, lo que van a hacer es traducirlo a la forma como ellos lo entiendan, ¿sí? Y entonces otra persona que lo lea va a entenderlo y lo va a traducir a la forma que quiera, porque así es en el español, en inglés, ¿sí? A veces no entendemos las cosas. Inclusive usted puede ir a un país que habla español y por allá en su país es una cosa que a lo mejor es una cosa que usted ve que es buena y va a otro país y es malo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, el próximo. Porque en su furor mataron a un buey y en su temeridad desjarretaron un cubo. En lugar de mataron a un hombre y en su temeridad desjarretaron un buey. ¿Sí? Desjarretaron un buey. Génesis 49:6, para que no se dijera que los hijos de Jacob eran asesinos. Y en el tiempo y el próximo, y el tiempo que los hijos de Israel habitaron Egipto y en otras tierras fue 400 años, en lugar de habitaron en Egipto 430 años. ¿Sí? En Éxodo 12:41 agregaron las palabras en otras tierras y omitieron 30 años para evitar que se dijeran que la Torá ofrece datos falsos. El cálculo de los 400 años, de los 430 años no es evidente de la lectura literal de la Torá. Es preciso recurrir a la aclaración que proporcionan los sabios y que no es aceptada por los gentiles, ¿sí? Porque los gentiles hablan mal de los sabios, ¿sí? Hablan mal de los sabios porque no conocen, ¿sí? No conocen, ¿sí? No saben, no comprenden, ¿sí? El próximo, también escribieron la cría que anda sobre patas en lugar de el arnevet, la liebre, Levítico 11:16, porque la esposa del Talmai se llamaba Arnevet y podría creer que los judíos se burlaban de él al introducir el nombre de su esposa en la Torá. ¿Sí? El próximo, y ningún objeto codiciado, gemet, he tomado de ellos, en lugar de ningún asno jamor, número 16:15, por temor a que se dijera que Moshe no tomó de ellos ningún asno, pero sí otros objetos. Y el último, que Dios tu Señor los ha concedido para iluminar a todas las naciones
refiriéndose al sol y a la luna, en lugar de los ha concedido a todas las naciones, ¿sí? Los ha concedido para iluminar a todas las naciones, ¿sí? Refiriéndose al sol y la luna, ¿sí? En lugar de los ha concedido a todas las naciones, Deuteronomio 4:19, para que no se dijera que la Torah permitió a las naciones venerar al sol y a la luna, ¿sí? Para que las personas dijeran que, ¿verdad? Que quien nos alumbra es el sol y la luna, ¿sí? Quien nos alumbra es el alma del universo, bendito sea, ¿sí? Y aquí aprendemos mucho, hijos. Y todo esto que es, ¿verdad? Que fue inspiración divina, hijos, lo estamos viendo hoy día, ¿sí? Así que a cada uno no se equivoca y no hay coincidencia, ¿sí? Todo esto que hablamos aquí, muchas personas lo viven, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen, ¿sí? Los traductores se basaron en qué? En pensar que el lenguaje, que el Lashon Hara se mezcla con el Lashon Hara, ¿sí? Que la lengua malvada ¿sí? Porque así es el lenguaje de nosotros, lengua malvada, ¿sí? El español, el inglés, todo es una lengua malvada, porque tiene malas palabras, tiene mentiras, tiene un montón de cosas. En el hebreo no, ¿sí? El hebreo es santo, es sagrado, ¿sí? Entonces, por eso es que a cada grupo le quitó en Babel a toda esa generación en la lengua sagrada y la depositó en Abraham, enseñándole a Abraham a Beno el hebreo y así traducirla, transfiriéndolo, ¿sí? De generación en generación. Así que así aprendemos que tenemos que acercarnos a Kadosh Baruj Hu, a su verdadera Torah y no estar, ¿verdad? Con esas Biblias que se han inventado, que muchas personas lo que le han contraído es confusión y realmente mucho pesar, ¿sí? Y también muchas, ¿verdad? Muchas consecuencias muy desagradables. Así que cuando la persona abraza realmente la Torah para cambiar y para servir a Dios, a Kadosh también lo abraza con todo su amor y también lo guía hacia el mundo venidero. Que tengamos a tal que cada uno los cuide, shalom alejem, berajás la jave sinja, baruch atah Adonai leolam bae, amén de amén. Hasta entonces.